que no tengan dudas, la longitud de intervalo de clase, C sub i, tendrían que haber redondeado a solamente 2 decimales. ¿Por qué 2 decimales? Porque todos nuestros datos tienen 2 decimales, ¿no es cierto? Recuerden que la longitud de intervalo de clase, la cantidad o el valor debe ser de la misma naturaleza que todos nuestros datos, ¿sí? Entonces, si hemos llegado a 0,31, esto era correcto. El número de estratos, sacando la raíz cuadrada de n, resultaba 6, obviamente redondeando al entero menor, ¿no es cierto? Bien, acá tienen ustedes el cuadrito. Fíjense que teníamos un cuadro muy repetitivo, ¿sí? Las dos cantidades acá 7, la cantidad mayor 11, acá 7 y el total de los datos 45, ¿ya? Ahora, si ustedes han trabajado en porcentajes, no habría ningún problema. La marca de clase, fíjense, la marca de clase nos salía con 3 decimales. Entonces tendríamos que haber anotado los 3 decimales. Recuerden que la marca de clase es una cantidad representativa, no es un simple valor, ¿ya? Esta cantidad está representando todos los datos que están en este intervalo. Entonces, con todos los decimales tendríamos que haber anotado la marca de clase. Bien, pasemos a lo que son las preguntas. Una vez teniendo el cuadro, en el inciso A nos decía, determine la cantidad de árboles que tienen una altura alrededor de 3 metros. Entonces, más o menos nos fijamos en nuestros intervalos, también en nuestra marca de clase. El único que tiene 3 por acá sería este, ¿no es cierto? 1 o 3,19. Pero me dice alrededor, entonces tuviera que tener mayores y menores, ¿sí? Nos fijamos también en los intervalos. Y fíjense acá, el más parecido a 3 que tengo es este 3,05, que está acá arriba y también acá abajo. Entonces, si me está diciendo alrededor, fácilmente podríamos haber tomado estos dos intervalos, ¿correcto? Tomados estos dos intervalos, fíjense que aproximadamente 3 estaría al medio, ¿no es cierto? Acá tengo el 3,05 menos 0,31, el 2,74, ¿sí? Y el 3,05 hasta el valor máximo, ¿sí? Porque si le sumamos por si acaso la longitud de intervalo de clase nos va a salir un poco más, ¿sí? Pero recuerden que tenemos que empezar en el valor mínimo, voy a cambiarlo esto de color, y terminar en el valor máximo, ¿no es cierto? Entonces, en esta parte quiero resaltar que la estadística es una ciencia inexacta. Entonces, si tuviera el valor exacto, ¿cierto? Pero acá tenemos que ver aproximaciones, por lo que si nos dice alrededor de 3 metros, podríamos haber observado estos dos intervalos y contar simplemente la cantidad, ¿sí? De árboles que tienen esta altura, que sería correspondiente a la frecuencia absoluta. En este caso sería 7 más 7, 14. Obviamente sería 14 aproximadamente, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuál es el porcentaje aproximado? Acá ya nos dice que es un aproximado de árboles con altura de más de 2,10 metros, ¿sí? Más de 2,10 metros. Entonces, ubicamos más o menos 2,10. Acá no tenemos. Acá tengo un 2,12, ¿sí? Fíjense, en este intervalo se contemplan los árboles desde 1,81 hasta 2,12, pero acuérdense que esto hemos realizado el conteo sin tomar en cuenta el límite superior, ¿no es cierto? Entonces, acá tendríamos que haber contado hasta el 2,11, ¿correcto? Perfecto. Entonces, desde acá podríamos contabilizar o, bueno, ver el porcentaje correspondiente, ¿sí? Desde 2,12 nos dice cuál es el porcentaje aproximado a más altura, más de 2,10. Entonces, todos estos intervalos entrarían, ¿sí? Me dicen el porcentaje. Acá yo tengo en proporción. Simplemente realizo la suma
¿sí? Y multiplico por 100 para poder saber este porcentaje, pero todos estos entrarían, ¿sí? Acá me imagino que yo ya tengo el resultado. Por si acaso, si hay alguna variación en cuanto a los resultados, me dicen. Obviamente es que hayamos tomado el mismo o la misma cantidad, ¿no es cierto? Estos intervalos correspondientes a sus frecuencias relativas. Obviamente acá estoy cambiando simplemente a porcentaje, ¿sí? Finalmente me pedía determinar la proporción de árboles con alturas extremas. ¿Qué era esto de alturas extremas? Justamente los intervalos que están a los extremos, ¿correcto? En este caso, el extremo inferior sería este primer intervalo de 1.5 a 1.81 y el extremo superior sería este último intervalo de 3,05 a 3,33 y me pide la proporción. Entonces acá simplemente tendría que haber sumado esta proporción, ¿sí? Correspondiente al primer intervalo más esta otra proporción correspondiente al último intervalo. Y la suma, ¿sí? Acá ya la tengo, 0,2889. Estas serán las respuestas de los incisos. Bueno, acá tengo la ojiva más. No les he pedido la ojiva en este ejercicio, por lo general siempre les pedía la ojiva, pero en esta ocasión solamente responder las preguntas, realizar el cuadrito y responder estas preguntas. Bien, habiendo aclarado esto entonces, ahí ya tienen ya las respuestas para las personas que hemos trabajado. No sé si tuvieron alguna duda. Inge, ¿podría volver a explicar el inciso C, por favor? Claro que sí. Bien, en este caso nos pedía la proporción de árboles con alturas extremas. Les voy a explicar un poquito qué es esto de los valores extremos. Imagínense ustedes, eh, haciendo un paréntesis, que estamos estudiando, no sé, el comportamiento o las edades tal vez de ustedes, ¿sí? De todos los estudiantes del grupo. Entonces, imagínense que tendríamos un estudiante que es superdotado y que tiene 5 años, ¿sí? Que está en nuestra clase. Por otra parte, también imagínense que tenemos a una persona mayor, no sé, de unos 70 años que está retomando sus estudios y está en nuestro grupo. Entonces, ustedes más o menos sus edades fluctúan de 20 a 30, tal vez años un poco menos, incluso están desde los 17, 18, 19 más o menos, sobre todo. Pero al tener un estudiante o un dato de su edad que tenga 5 años o tener una persona mayor que unos 70 años, entonces esos datos son los datos extremos, ¿sí? Por lo general del grupo, como les digo, su diferencia de edades no será pues más de 10 años, ¿sí? A lo mucho, ya exagerando, ¿no es cierto? Entonces, estos son datos extremos y en este caso nos está pidiendo las alturas extremas, ¿sí? Acá no tengo mucha diferencia, si se dan cuenta, tengo desde 1.5 metros de altura de un árbol hasta 3.33 metros. Bueno, en realidad es casi, bueno, en este caso es el doble, ¿no? Pero este primer intervalo representa el extremo inferior, ¿sí? Con una altura de 1.5 a 1.81 son los árboles más pequeños, ¿no es cierto? Entonces este sería el extremo de 3 metros, bueno, 3,05 metros hasta 3,33 metros, que serían los árboles más altos, sería el extremo superior, ¿correcto? Entonces, si tenemos en cuenta las alturas extremas, ¿sí? Los que están simplemente en los extremos de toda nuestra amplitud de datos, es decir, de todos nuestros datos, de todas las alturas de nuestros datos. ¿Cuáles son las alturas extremas? Obviamente el extremo inferior y obviamente el extremo superior. Es por eso que solamente tomamos en cuenta estas dos frecuencias relativas y las sumamos para obtener la proporción que nos están preguntando. ¿Ya? Bien, no sé si tuviéramos alguna otra duda más. Yo tengo una duda, Liz. Sí, dime, ¿Cómo has sacado el número de extractos? Es el por... número de estratos. Claro Sí, que sí. sí, no hay ningún problema. Podemos, a ver, vamos a hacer
poquito de espacio acá. Para empezar, no nos dan E, ¿no es cierto? Voy a insertar de menos un segundito una pequeña ecuación. No nos dan E. Entonces, en este caso, no sabemos en realidad cuánto es E, no nos dan de dato. Si no nos dan de dato, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es sacar la raíz cuadrada de n, ¿sí? Entonces, si sacamos la raíz cuadrada de n, ahí está, raíz cuadrada de n. En este caso, sería la raíz cuadrada de 45. ¿Por qué de 45? Porque tengo 45 datos. Fíjense, tengo 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? 5 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? 5 por 9, 45. De ahí vienen esos 45, por si acaso. Si nosotros obtenemos la raíz cuadrada de 45, ¿sí? Esto nos va a dar 6.708. Si hay algún error, por favor me corrige. 6.708. Sí hay más decimales, pero bueno, tomaremos en cuenta estos tres. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? No puedo tener 6.708 filas, ¿no es cierto? Entonces, porque este número de estratos te da la cantidad de filas con la que vas a trabajar. Como no puedo tener decimal de fila, ¿sí? Siempre se tiene que redondear. Y lo vamos a redondear no respetando las reglas del redondeo, sino siempre redondeo al entero menor. ¿Por qué al entero menor? Porque en este caso deberíamos redondear al entero superior, ¿no es cierto? Respetando las reglas de redondeo. Pero si nos damos cuenta, si yo redondeo esto a 7, quiere decir que voy a trabajar 7 filas, ¿no es cierto? Acá me faltaría una fila más. Pero no nos conviene trabajar más filas. Siempre nos va a convenir trabajar menos filas. Y es por eso que se redondea siempre al entero menor. Entonces, en este caso, esto lo vamos a redondear al entero menor, que sería e igual a 6. De ahí sale el número de estratos, ¿ya? Obviamente de acá, después tendríamos que hacer la resta del valor máximo menos el valor mínimo, ¿no es cierto? Teníamos el valor máximo menos el valor mínimo. ¿Qué es esto? Esto no es otra cosa que el rango, ¿sí? El rango, valor máximo menos el valor mínimo. Esto es igual, a ver, ¿cuál era el valor máximo? Aquí tenemos, ¿no? 3.33 menos 1.5. Igual. Sacamos este resultado. 1.83, 1.83, ¿sí? Y procedemos a sacar la longitud de intervalo de clase. La longitud de intervalo de clase, C sub i, acá C sub i, esto sería igual a la división entre el rango y el número de estratos, R dividido entre E, ¿correcto? Si realizamos esta división, tendríamos 1.83 dividido entre 6, ¿correcto? Y esto nos sale 0.305, ¿sí? Ahora, como les decía, la longitud de intervalo de clase, C sub i, debe tener la misma cantidad de decimales que tus datos. En este caso nos han salido 3 decimales y mis datos tienen 2 decimales. Recuerden que en el ejercicio que hicimos en clases, mis datos no tenían decimales, eran enteros, ¿recuerdan? Entonces hemos redondeado al entero, ¿verdad? Pero no es cualquier entero, es al entero o al decimal, según corresponda, superior. En este caso, fíjense, no interesa que esto sea 0,30 o acá digamos que sea
A ver, 0,32, ¿sí? Digamos, estoy cambiando un poquito el resultado. En este caso, este 5 no alteraría este 2, ¿no es cierto? Sería 0,32, sí o sí, ¿sí? Pero como tengo que redondear a la posición del decimal que corresponde, en este caso son dos decimales, superior, siempre es al superior, por favor. Esto lo hubiera redondeado a 33, así, ¿sí? Como en este caso teníamos 35, esto lo estamos redondeando a 0,31. Entonces, fíjense que para determinar estos dos datitos, no nos basamos en las reglas del redondeo, sino que en este caso redondeo al entero menor y en este otro caso redondeo al superior, ¿sí? No les estoy poniendo entero ni nada porque eso depende de la naturaleza de los datos. En este caso, dos decimales, recuerden. Si mis datos tienen tres decimales, lo hubiera dejado así, tal cual, ¿no es cierto? Pero en este caso, no. Bien, ahí está entonces la aclaración para poder determinar la cantidad de filas y los tres pasos anteriores o para poder iniciar nuestro cuadrito. No sé si tuviéramos alguna otra duda, consulta. Licenciada, disculpe. A ver, vamos contigo primero, por favor, la señorita. Oh, ya. Licenciada, buenas, disculpe. Una preguntita. Si digamos nuestra tabla, todo está bien, pero al responder las preguntas hemos tenido como dificultad, digamos, al determinar la cantidad de árboles. Yo le he puesto 7 porque he tomado En este solo, caso, ¿no? El sí, último intervalo, digamos. Sí, no hay problema. O sea, justamente este tipo de preguntas estoy iniciando a hacerles para que ustedes sepan reconocer la información desde el cuadro, ¿no? Obviamente un poquitito de análisis. Ahora ya les estoy explicando y si yo les volviera a preguntar una pregunta similar en el examen, saben más o menos con qué, cómo determinar, ¿sí? La observación de los datos, qué intervalos tomar en cuenta, por qué, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es siempre fijarnos en la marca de clase, al menos si es que nos dicen alrededor. Si es que no tengo exactamente la cantidad que me están pidiendo, ¿sí? Fíjense, acá no tengo el 3,00, ¿no es cierto? Busco en mis intervalos el más próximo. Recuerden que la estadística es una ciencia inexacta, entonces siempre vamos a trabajar con un margen de error, con un aproximado, ¿ya? Entonces, todos estos mis resultados que están acá en rojo, incluso, deberíamos colocar una respuesta completa, sería 14 árboles aproximadamente, ¿sí? Y lo mismo para las siguientes respuestas. Ya, en esta primera instancia, si nos hemos equivocado, no se preocupen, ahora ya sabemos cómo tendríamos que haber respondido a las preguntas. ¿Ya? Bien, vamos contigo. La siguiente pregunta que me estaban haciendo, por favor. Eh, a la hora de las frecuencias de la activa, cuando lo hice mediante redondeo porque salía, digamos, como de usted 0,1313 hasta 3 y no sabía cuántos tomar, así que lo redondeé en algunos y me salió un margen de error de 100,1 si no me equivoco, ¿sí? Y para eso, el tip sería que, digamos, como ustedes lo hagamos, así de 4 decimales, Sí, 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 dejando el sí, sí, último sí. siempre. Sí, muchas gracias por tu pregunta, valga la aclaración. En este caso, les había mencionado que para poder determinar las frecuencias relativas en proporción, siempre trabajemos con cuatro decimales bien redondeados. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, quisiéramos cambiar esto a porcentaje, es fácil, ¿no es cierto? Simplemente vamos a recorrer, digamos que esto yo lo quiero cambiar a porcentaje, simplemente esta. Lo voy a resaltar un segundito. En este caso, a ver, vamos a tratar de insertar una flechita si tuviéramos por acá. Ahí está. En este caso sería 13,33, ¿no es cierto? O sea, no tengo que hacer absolutamente nada, no estoy perdiendo decimales.
¿correcto? Lo único que estamos haciendo es recorrer la coma 2 posiciones hacia la derecha. Y lo mismo, si estoy trabajando toda mi tablita en porcentaje y la pregunta, como en este caso, es en proporción, ¿sí? Lo único que voy a hacer es tomar el punto decimal y recorrerlo 2 posiciones hacia la izquierda y ya tengo en proporción, ¿no es cierto? Entonces, si voy a trabajar en proporción, correctamente redondeado hasta el cuarto decimal. Ya saben por qué, para poder hacer el cambio de una manera sencilla a porcentaje si es que es necesario. ¿Sí? Bien. Licenciada, pero en la parte de si yo trabajé con porcentaje, saldría 15,5556, redondearía a 56, ya que digamos si yo le puse 15,5, me salía un margen de error de 3 decimales al sumar todo. Exactamente, sí, justamente para poder evitar estos errores. A ver, por ejemplo, acá digamos, ¿no? Si esto lo estamos redondeando de diferente manera. Déjenme ver. Así aquí tengo, como su compañero menciona, 15,5, ¿sí? O 15,6, me imagino. Obviamente, fíjense que acá, ¿sí? En proporción estaríamos perdiendo un decimal, ¿no es cierto? Entonces acá sí vamos a tener un margen de error. Fíjense que tomando los 4 decimales en proporción nos va a salir exactamente el número. Obviamente, por mucho de que tomemos 4 decimales, que redondeemos correctamente, en algunos casos puede ser de que sí vamos a tener un margen de error en porcentaje, por ejemplo, de 0,01 o 99,99, sí es posible, digamos, ¿no? Pero si podemos disminuir, ¿sí? Este porcentaje de error lo más que podamos, por favor, trabajemos siempre con 4 decimales para proporción y 2 decimales para porcentaje, ¿ya? Entonces, justamente por eso hemos tenido seguramente algún margen de error mayor, ¿no es cierto? Porque acá yo les decía, esto tiene que ser máximo con esos 2 puntitos más arriba, o bueno, un punto más arriba en realidad, 0,01 si sería, o 99,99 si estamos en porcentaje, ¿ya? Gracias. No, ¿de qué? Por favor, ¿alguna otra consulta? Yo tengo una duda, Inge. Sí, dime. Bueno, en caso mío, yo en mi tabla, bueno, cuando yo conté los datos, a mí me salió en el intervalo 1,81 al intervalo 2,12, me salió 8 y en el siguiente me salió 6 en vez de 7 y 7. Pero en este Mm, caso, también los porcentajes, la frecuencia relativa varía. Y claro. cuando he respondido el porcentaje aproximado de árboles con una altura de más de 2,10, yo lo Ujú, sumé como usted ha dicho, pero a mí me salió sesenta y claro. ocho punto ochenta y nueve. En este caso, si como usted dijo que estadística no es exacta, entonces en mi Ujú. caso está bien esa respuesta del porcentaje. En realidad no. ¿Por qué? Porque a todos les debería haber salido de esta manera. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que en clases hemos dicho, vamos a realizar el conteo de la siguiente manera siempre. Aquí, donde estamos señalando. A ver, déjenme ver. No recuerdo cuál era el punto. Ah, este es. Este es. Ahí está. Que teníamos corchete, ¿no es cierto? ¿Qué significaba el corchete? Que se toma en cuenta el 1,5, ¿no es cierto? ¿Y qué significaba el paréntesis? Que acá no se va a tomar en cuenta el 1,81. ¿Qué quiere decir? Que yo tendría que haber contado desde el 1,5 hasta el 1,80 nada más. ¿Por qué? Porque esto se está repitiendo acá abajo, ¿no es cierto? Y si cuento arriba y abajo, voy a tener un mal conteo de los datos. Y solamente tendríamos que contar acá abajo, ¿sí? Justamente de esta manera es que nos hemos puesto de acuerdo para poder realizar el conteo.
Si he contado de diferente manera, obviamente voy a tener diferentes resultados de frecuencia absoluta, ¿sí? Pero a todos nos tendría que haber salido la misma cantidad realizando este conteo sí o sí. Ahora bien, en algunos libros de texto, aprovecharemos la consulta de su compañero, en algunos libros de texto, ustedes van a encontrar este conteo de diferente manera. Ahorita les voy a explicar, terminaremos de colocar los corchetes correspondientes. ¿Sí? Y el último, obviamente, si tuviera que ingresar. ¿Sí? En algunos libros de texto, como les decía, acá es cerrado, acá hubiera sido así, y acá abajo es abierto. No es que está mal el conteo, está bien. Sí, les estoy recalcando, esto es diferente. ¿Sí? Mm, Obviamente, si contamos de esta otra manera, voy a tener diferentes cantidades, o sea, podría tener diferentes cantidades acá. ¿Ya? Entonces, no es que está mal, simplemente es otra manera de contar. Ahí es cuando entra eso de que la estadística es una ciencia inexacta, ¿no? Pero para esta materia, para este grupo, sí, nos hemos puesto de acuerdo en contar los datos de esta manera, ¿sí? Abierto los límites superiores, menos el último, obviamente, y cerrados los límites inferiores, siempre, ¿ya? Esto para que todos tengamos las mismas frecuencias absolutas y obviamente toda nuestra tablita va a ser exactamente igual, ¿ya? Entonces, obviamente esto también vale para el examen, ¿no es cierto? Tengo que contar de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos estamos poniendo de acuerdo ahora que vamos a contar de esta manera para que a todos nos salga lo mismo, ¿ya? Ahora bien, la aclaración de que en algunos libros de texto se cuenta al revés, ¿sí? No es que esté mal. Ya no es que una manera sea mejor manera de contar de la otra, no, es prácticamente lo mismo, pero dense cuenta de que podríamos obtener datos diferentes. Y esto en el examen, si no he contado así, porque me he puesto de acuerdo en, en clases con la ingeniera, así me va a salir diferente, entonces va a estar mal mi resultado, ¿no es cierto? Por favor, chicos, ya saben, así tengo que hacer el conteo. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra consulta? No, Gracias por la aclaración. No, ¿de qué? yo Sí, por tengo una favor, adelante. duda. Dime. Es respecto al redondeo. Sí, dime. Inge. El redondeo de 0,31, yo no lo redondeé porque es redondeo al superior. Yo lo redondeé porque creo que el redondeo normal es que si el último dígito es 5, Ujú. el del lado izquierdo, si es cero, entonces cero es tomado como par, creo. Y cuando son Sí, par, se debería sube. quedar. Exacto, Exacto. sube. Y Sí, claro. si es impar, no sube, ¿verdad? Más bien, si es impar, subiría. Digamos, si aquí esto fuera 0,335 Sí. y tendríamos que redondear correctamente, esto tendría que ser 0,34, Ah, ¿no? ya, sí, sí es. Redondeando correctamente. Ahora bien, si esto es cero, como es el caso, el correcto redondeo tendría que ser acá cero, ¿sí? Lo mismo como si fuera, como tú mencionas, como si fuera par. Si esto fuera 2, el correcto redondeo sería a 2, ¿ya? Ay, ay, ay. Pero en este caso, ¿sí? Para esta medida, que es la longitud de intervalo de clase, para determinar este cuadrito, les repito, no tengo que tomar en cuenta las reglas del redondeo. Siempre voy a redondear al superior, ¿ya? Como en este caso era 0,5, ¿sí? 35, hemos redondeado al decimal que necesito, por eso son de dos decimales, ¿no es cierto? Al decimal que necesito, pero superior, ¿sí? En este caso, como en el del número de estratos, no tengo que hacer caso a las reglas de redondeo. ¿Ya? Y aquí también hay un tema de compensación, por si acaso, que aprovechando aclararemos. Fíjense,
Acá nos hemos comido prácticamente punto 708 de fila, si se dan cuenta. Y porque he dicho, ah, no, me dice 6.708 filas y yo solamente voy a contar con 6 filas. Entonces aquí como que nos estuviera faltando este decimal de fila, ¿no es cierto? O sea, si estamos hablando matemáticamente, lógicamente no podemos hacerlo, ¿no es cierto? Pero matemáticamente nos estamos comiendo 0,708 de fila. Entonces los datos que tendrían que entrar en ese 0,708 de fila es que como que me van a faltar, ¿verdad? Y es por eso que se hace esta compensación al redondeo, ¿sí? Al superior en la longitud de intervalo de clase. Porque si se dan cuenta, en el intervalo, en el primer intervalo, tendrían que entrar solamente desde 1.5 hasta más 0,305, ¿correcto? Entonces, si yo hago con este conteo directamente, ¿sí? Puede ser que me falten o que me sobren datos, mejor dicho, y que yo ya haya terminado mis 6 filas. Es por eso que se redondea al superior. Por esto es un tema de compensación. Acá redondeo al entero menor y acá redondeo a lo que necesite, pero superior. ¿Para qué? Para que todos los datos ingresen en la cantidad de filas definidas. ¿Ya? Por ese tema, entonces, en estos dos puntos nos respetamos las reglas del redondeo. Bien, espero haber aclarado sus dudas. No sé si tuviéramos alguna pregunta más. Licenciado, una cosita más, por favor. Dime. Disculpe, licenciada, si las respuestas de lo que le hemos enviado a la tarea son diferentes, entonces los puntos ya no serían válidos. Bueno, en realidad depende, ¿no? Si has respondido correctamente todas tus preguntas. No recuerdo si este ejercicio era por 3 puntos o por 2 puntos. Digamos, si Era hemos por tres. respondido por tres, ya. Si hemos respondido todo bien, bueno, tendrás los 3 puntos. Si hemos respondido dos bien, tendrás dos. Si hemos respondido uno bien, tendrás uno. Sí, así, directamente. Ya, gracias, licenciada. No, ¿de qué? ¿Más dudas, chicos? ¿No hay más dudas? No. Bien, pasaremos entonces, por favor, rápidamente a nuestro sorteo para avanzar nuestra clase de hoy. Hoy día tenemos que ver las medidas de tendencia central, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver a quién le va a tocar el día de hoy. Por acá está. Bruno Joel Vázquez González. No recuerdo si ya teníamos a él. No, creo que no, ¿no? Es la primera vez que nos toca. Vamos a ver dónde estás, si estás Acá presente. estoy, Inge. Ya, perfecto. Entonces, contigo, por favor, eres el encargado de realizar los apuntes, ¿sí? Acá están, incluso de la anterior clase, ¿no es cierto? La penúltima sería esta, porque la anterior clase no la hemos grabado, solamente hemos hecho el ejercicio. Bien, entonces contigo, por favor, Joel, perdón, Bruno, vamos a anotar tu nombre. Ahí está. Listo. Ya, denme un segundito, vamos a empezar a grabar la clase. Muy bien, tenemos entonces capítulo 4, medidas de tendencia central. Hemos visto que la estadística, además de dividirse en dos grandes áreas, la estadística descriptiva tiene 3 pasos. La primera nos dice, para la descripción de la información, se necesita organizar y presentar la información. Esto hemos visto en el capítulo anterior. Se presenta, se organiza la información a través de cuadros y de gráficos. Y el tercer paso es resumir la información.
¿Cómo se resume la información? A través de medidas. Bien, vamos a ver o vamos a recordar un poquito lo que son los parámetros y los estadígrafos. Un parámetro nos dice, o los parámetros son las medidas o características descriptivas inertes a las poblaciones, es decir, una medida propia de la población. Los salarios promedio de todos los empleados de una empresa puede ser un ejemplo de parámetro. Ahora bien, también podemos ver el estadístico o estadígrafo, nos dice, son las medidas descriptivas inertes a una muestra, las cuales pueden usarse como estimación del parámetro. Ejemplo, los salarios promedios de una muestra de los empleados de la empresa. Entonces, parámetro, recuerden, cuando se refiere a toda la población. Y estadígrafo cuando se refiere a una muestra de la población. Ahora bien, tanto los parámetros como estadígrafos, ¿sí? Podrían ser cualquier medida, ¿ya? En este caso, las medidas que vamos a ver son las siguientes. Para empezar, tenemos las medidas de tendencia central o también denominadas medidas de posición. También tenemos las medidas de dispersión, las medidas de comparación y las medidas de asimetría. Vamos a ver todas estas, pero en este capítulo solamente nos vamos a abocar a lo que son las medidas de tendencia central o de posición. Estas medidas de tendencia central y de posición, nos dice, pueden ser la moda o el valor modal, la mediana, ¿sí? La media aritmética, que son las que vamos a ver el día de hoy. También vamos a ver los cuartiles, la media geométrica y la media armónica. Entre estas hay muchas otras más, pero estas son estas primeras tres que serían las más importantes y bueno, las que le siguen estas otras, ¿sí? Pero les repito, hay muchas más. La definición. Las medidas de posición, nos dice, describen la posición justamente de la distribución respecto a un valor de la variable o modalidad del atributo. Vamos a refrescar un poquitito la memoria y recuerden que cuando estamos hablando de una variable, lo que contamos son valores, son números, ¿no es cierto? Y cuando estamos hablando de un atributo, lo que contamos son cualidades o modalidades, ¿correcto? Entonces me dice que las medidas de posición van a describir justamente la posición de la distribución, ¿sí? Es decir, en qué posición estará, ¿sí? La distribución respecto o dependiendo de un valor de la variable o modalidad del atributo. Vamos a empezar con la primera medida, que es la moda, ¿sí? La moda no es lo que ustedes están pensando en la moda de ropa, ¿no es cierto? No. La moda estadísticamente, para empezar, su notación es una M mayúscula y una O minúscula, mo, ¿sí? Nos dice, es el valor de la variable o modalidad del atributo determinado por la frecuencia, ya sea esta absoluta o relativa, pero que tenga mayor valor. Bien, vamos a repetir. Es muy importante que yo pueda asimilar el significado de la moda. Me dice, la moda va a ser el valor de la variable, ¿sí? ¿Qué número de la variable será? O modalidad del atributo, ¿sí? ¿Cuál de las cualidades del atributo que he estudiado? Pero dependiendo, ¿sí? De que tenga la frecuencia con mayor valor, ya sea la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Esto siempre va a coincidir, ¿sí? Pero me tengo que fijar en la que tenga mayor valor. Entonces me fijo en esa frecuencia mayor e inmediatamente voy a buscar el valor de la variable o la modalidad del atributo correspondiente. Además me dice, puede existir más de una moda. Podría ser bimodal o multimodal. ¿Ya? Muy bien, vamos a aclarar estos dos ejemplitos posteriormente. Asimismo me dice, la antimoda, que fíjense que su notación es la misma, MO, pero con una barra arriba, será el valor o la modalidad que corresponda la menor frecuencia. ¿Correcto? Muy bien.
El cálculo, ¿cómo se lo realiza? Ya sean para atributos, para variables tipo 0 o para variables tipo 1, es exactamente el mismo procedimiento. Me dice, lo primero que debes hacer es fijarte la frecuencia absoluta o relativa mayor. En este caso tengo la notación de la frecuencia absoluta, pero fíjense que tiene un asterisco arriba, ¿sí? Entonces, este asterisco, ¿qué significa? Que esa es la frecuencia mayor. Les repito, esto podría ser la absoluta, como en este caso está la notación, o la relativa. Ustedes le colocan una H sub I asterisco y eso corresponde a la frecuencia relativa mayor. Una vez que hemos ubicado la frecuencia mayor, la moda va a ser igual a la modalidad o al valor correspondiente, es decir, la modalidad o el valor con mayor frecuencia absoluta o relativa. Simplemente por definición podemos obtener el valor de la moda. Ahora bien, el segundo procedimiento para el cálculo es exclusivamente para variables tipo 2, en la cual debemos resolver esta pequeña fórmula. Fíjense, la moda me dice es igual a un límite inferior, recuerden que L sub I menos 1 es un límite inferior, más D sub 1 por C sub I dividido entre D sub 1 más D sub I. Voy a hacer un poquitito más grande para que se pueda ver. Ahí está. Sí, tengo que responder esta fórmula, donde me dice el límite inferior es el límite inferior del intervalo con mayor frecuencia. Entonces, fíjense que acá también me tengo que fijar cuál es la mayor frecuencia y determinamos el límite inferior correspondiente, o sea, de ese intervalo. C sub I, ya saben ustedes, es la longitud de intervalo de clase. Y acá tengo las fórmulas de D sub 1. D sub 1 me dice es igual a la frecuencia absoluta mayor menos la frecuencia anterior a la frecuencia absoluta mayor. ¿A qué se refiere? Simplemente esto es cuestión de posición. Ubico la frecuencia absoluta mayor, inmediatamente veo cuál es la frecuencia anterior, o sea, el número que está antes en la columna de la frecuencia eh, absoluta, ¿sí? Este menos 1 significa el anterior, ¿ya? Y D sub 2 va a ser la frecuencia absoluta mayor menos la frecuencia posterior a la frecuencia absoluta mayor. Entonces, ¿qué significa este más 1? Significa la frecuencia que le sigue a la frecuencia absoluta mayor. Solamente es cuestión de posición. Bien, y aquí está, ¿no es cierto? La frecuencia absoluta mayor, n sub i asterisco, la frecuencia posterior a la frecuencia absoluta mayor, n sub i más 1 asterisco, y la anterior a la frecuencia absoluta mayor, n sub i menos 1 asterisco. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas es que la moda existe para todo atributo o variable. Y esta no es afectada por valores extremos. Recuerden, ya les he explicado que es un valor extremo, ¿no es cierto? De todo el conjunto de datos que tenemos, más o menos sabemos en qué intervalo están, ¿sí? Todos los datos. Pero si tuviera un valor demasiado alejado, ya sea muy menor o muy mayor, ese es un valor extremo. Entonces nos dice la moda no es afectada por estos valores extremos. Las desventajas es que podría no existir moda o podrían existir varias modas. Ya, muy bien, vamos a ver todos estos casos y vamos a tomar los ejemplos del capítulo anterior. Muy bien, todos ustedes tienen sus tablitas del capítulo anterior. Vamos a ir viendo acá. Por ejemplo, este es el cuadro de distribución de las formas de automedicarse, ¿recuerdan? Acá teníamos ingerir infusiones, tomar analgésicos, antibióticos, remedios caseros, no tomar nada. Habíamos realizado el conteo, teníamos la frecuencia absoluta y también la frecuencia relativa. Muy bien. Si es que yo quiero determinar la moda para un atributo,
recordemos que este es un atributo, ¿qué es lo que me tengo que fijar? Por definición, me dice, por definición debes saber cuál es la frecuencia absoluta mayor. Ubico entonces la frecuencia absoluta mayor. De todas estas, ¿cuál es la frecuencia absoluta mayor? Claramente 10, ¿no es cierto? Entonces, para ubicar, acá yo le voy a colocar 10 asterisco, ¿sí? Ya sé que esta es la frecuencia absoluta mayor. Entonces, si esta es la frecuencia absoluta mayor, ¿cuál será la moda? Acá podemos anotar esto es 10. Entonces, la moda es igual a ¿qué? Recordemos la definición, por favor, antes de que respondan de memoria. Me dice, la moda es el valor de la variable, no estoy en variable. Entonces, la moda es la modalidad del atributo determinado por la frecuencia con valor mayor. ¿Ya? Entonces, me tengo que fijar en la modalidad del atributo que corresponde. En este caso, me fijo, la frecuencia absoluta mayor es 10. ¿Cuál es la modalidad del atributo que le corresponde? Ah, había sido ingerir infusiones. Por lo tanto, la moda, en este caso, directamente no los vamos a copiar, había sido ingerir infusiones o mates. Esa es la moda. ¿Ya? Simplemente. Por definición, también puedo sacar para variables tipo 0 y para variables tipo 1. En el siguiente ejemplo, ustedes tenían que resolver la distribución de frecuencias de la variable X, calificaciones del test, ¿no es cierto? Esto se lo voy a dejar como tarea para ustedes porque esta tablita ustedes la tienen. Vamos a ver exactamente lo mismo, pero para variables tipo 1. Para variables tipo 1, aquí está. La distribución de frecuencias de la variable Y, que era preguntas desconocidas del examen de ingreso. Bien, por definición, otra vez. Lo primero que tengo que hacer para poder determinar la moda, ¿qué es? Me fijo en la frecuencia mayor. Perdón, acá en la frecuencia mayor. En este caso nos fijaremos en la frecuencia relativa, porque es indiferente. Te puedes fijar en la frecuencia absoluta o en la frecuencia relativa, ¿correcto? Muy bien, nos fijamos entonces cuál de todas estas es la frecuencia relativa mayor. Acá está, 25, ¿no es cierto? Entonces, para señalarlo, vamos a poner 25 asterisco. Si alguien quisiera fijarse en la frecuencia absoluta mayor, ¿sí? Nos fijamos y fíjense que obviamente va a coincidir, ¿sí? En la misma fila van a tener la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa mayor. Esto siempre va a pasar, ¿ya? Bien, entonces en este caso, si ya sé que esta es la frecuencia mayor, la moda va a ser el valor de la variable que le corresponda esta frecuencia mayor. Entonces, ¿cuál es el valor de la variable? Inmediatamente nos vamos a ver cuáles son los valores de la variable y corresponde a Y sub 4, que sería 3. ¿Tres qué cosas? 3 preguntas desconocidas en el examen de ingreso. Entonces, en este caso tengo la frecuencia absoluta, que sería 15. Y por lo tanto, la moda, acá ya debo tener, que corresponde, a ver, acá está mal, ¿no? 3 materias reprobadas. Esto es 3 preguntas desconocidas. Esta es otra respuesta. 3 entonces, preguntas desconocidas. ¿Sí? Está bien, ¿no es cierto? Sí. 3 preguntas entonces desconocidas. Bien. Ahora, la moda, pero para variable tipo 2, fíjense que aquí tengo el cuadro de distribución de frecuencias de la variable temperaturas medias, donde hemos realizado el conteo, hemos hecho nuestros intervalos, etc. ¿Cómo se determina la moda? Para empezar, me dice, sí, me tengo que fijar en la frecuencia mayor, pero debo aplicar esta fórmula, ¿ya? Entonces, ubicamos simplemente la frecuencia absoluta o relativa, pero mayor. En este caso me pide la absoluta. Nos fijamos la frecuencia absoluta,
¿Cuál de todas estas es la mayor? Aquí está, ¿no es cierto? 11. 11 asterisco. Colocamos 11 y procedemos a reemplazar estas notaciones, estas variables con las respectivas cantidades. Recordemos, antes de poder ingresar acá, ¿sí? Simplemente voy a remarcar esta fila porque es con esta fila con la que vamos a trabajar. Fíjense. ¿Por qué hemos remarcado esta fila? Porque necesito saber cuál es el límite inferior correspondiente, que vendría a ser este, ¿sí? De la misma fila que tiene la frecuencia absoluta mayor, nos fijamos en el intervalo, cuál es su límite inferior. En este caso también sería 11, ¿sí? Vamos a colocar, empezando por acá, reemplazando L sub I menos 1 había sido 11. Ahora bien, necesito saber los valores de D sub 1 y D sub 2, para lo que vamos a reemplazar en las fórmulas de D sub 1 para empezar. ¿Cuál es la frecuencia absoluta mayor? Sabemos que es 11. Ahora bien, necesito saber cuál es la frecuencia anterior a la frecuencia absoluta mayor. Si aquí está 11, la frecuencia anterior va a estar la que le precede, ¿no es cierto? 8. 11 menos 8. ¿Sí? En este caso, acá tendríamos 3. De la misma manera, para D sub 2, necesito la frecuencia absoluta mayor, ya sabemos que es 11, menos, me dice, la frecuencia posterior a la frecuencia absoluta mayor. Si aquí está 11, ¿cuál es la que le sigue? 10. Y tenemos entonces 10. 11 menos 10, 1. Correcto. Ya tenemos entonces los resultados de D sub 1 y D sub 2. Vamos reemplazando entonces. Aquí ya teníamos la longitud o el límite inferior, que coincidentemente también era 11. Aquí está. Y procedemos a hacer el numerador. D sub 1 me dice 3 menos la longitud de intervalo de clase. En este caso, digamos que no nos acordamos cuál es la longitud de intervalo de clase. ¿Cuánto era C sub I? Lo único que tengo que hacer es ubico en el intervalo correspondiente y resto, nada más. L sub I menos L sub I menos 1, es decir, 21 menos 11, 10. Ahí está, 21 menos 11, 10. Dividimos. D sub 1 más D sub 2 sería 3 más 1. 3 más 1. Y obtenemos el resultado. Por favor, si es que me pueden colaborar con el resultado, y acá tengo 18.5 grados centígrados, pero no sé si estará bien. Si pueden corroborar, por favor. ¿Ya? Bien, entonces en este caso ya habríamos tenido el resultado de la moda para una variable tipo 2. Ahora bien, vamos a pasar a explicar estos pequeños ejemplos que nos decían, por ejemplo, de la antimoda, ¿sí? Acá, ¿sí? ¿Qué era la antimoda? Por definición era al contrario, ¿no es cierto? Si la moda es la modalidad del atributo que tenga mayor frecuencia, la antimoda va a ser la modalidad del atributo que tenga menor frecuencia, ¿correcto? Entonces, en este caso, si yo quiero saber cuál es la antimoda, vamos a copiar esto por aquí. A ver, si yo quiero saber cuál es la antimoda, aquí está. Bien, en este caso, la antimoda, ¿cuál va a ser? Acá yo sé que la frecuencia absoluta menor, ¿sí? Es 3. Entonces, la antimoda sería tomar analgésicos, ¿no es cierto? Esta sería la antimoda. Bien, esto simplemente para aclarar. Ahora,
Además de esto, también nos mencionaba algo como puede ser bimodal, por ejemplo, que acá tuviéramos otra frecuencia absoluta mayor, fíjense, ¿sí? Entonces, en este caso, el ejercicio tuviera dos modas, ¿no es cierto? Una que sería ingerir infusiones o mates y otra que sería remedios caseros. Tuviéramos dos modas. Ahora bien, si fuera multimodal, acá tuviéramos otro 10, digamos, ¿no? Ya tuviéramos tres modas. En este caso, directamente de tres para arriba, de tres modas para arriba, ya se dice que es multimodal. También habíamos visto qué pasaría si no tuviéramos moda. En este caso, sería de la siguiente manera. Mm, Bien, digamos de que tenemos el mismo resultado para todas las modalidades. Entonces, en este caso les preguntaría a todos ustedes, ¿cuál es la moda? Si nos tenemos que basar en la frecuencia absoluta mayor, todas son iguales. No habría moda, ¿no es cierto? Tendríamos, en este caso, 5 modas de un cuadro de distribución de 5 filas. No es nada representativo, ¿sí? Por eso que nos decía, en las desventajas, eh, podría no existir moda o existir varias modas, con lo que el resultado no sería representativo. ¿Correcto? Bien. Vamos a continuar entonces. Hasta acá no sé si tuviéramos alguna duda, alguna consulta. Licenciada, disculpe, en lo que Sí, nos dijo dime. que verifiquemos, a mí me sale 9.25. Ah, ya. A ver. ¿Este? Sí, sí, licenciada, en ese. A mí me salió Más. menos 1.75. Ay, Ah, a no, ver. no, no, perdón, me faltó el 11, perdón. Más 11, ¿no? A ver, veremos. Vamos a calcular. Bien, gracias. Tenemos entonces. Sí, creo que sí. Esto tendría que ser Sí, 9. 9.25. 9.25 es, ¿no? Ya. Licenciada, Tengo perdón. los resultados de los datos de otro ejercicio similar. Sí, adelante. Hice una duda. Sí, dime. Eh, ¿No sería 3 por 10 en vez de 3 menos 10? Mm, Miren la aclaración de su compañero. En este caso, la fórmula es por, ¿no es cierto? Estoy copiando de acá arriba. Sí. ¿Y corresponde el resultado? ¿Has hecho la prueba? Sí, sale 18.5. 18.5. Entonces no estábamos tan mal. Aclaración, por favor. En este caso es la multiplicación. Ya lo vamos a dejar, ¿no? Lo vamos a resaltar. El numerador es con multiplicación. Ahí está. ¿Sí? Ahí teníamos un pequeño error. Muy bien, gracias. Por favor, si ven cualquier error o algo que no están entendiendo, siempre van a consultar, van a preguntar para que después no tengamos ninguna duda. ¿Ya? Les tenía una consultita. Dime. Es curiosidad. Digamos, para hallar de uno tenemos que hallar, ¿verdad? El superior de lo que tenemos, a ver. O sea, lo que está arriba de los datos Sí, sí, sí. Acá de tengo 11 para o D1. 8. Pero, Sí, ajá, pero ¿qué pasaría si estuviera en la primera fila? O sea, ¿cómo tomaríamos ya. de arriba o de Sí, abajo? está bien. Te entiendo. Digamos como si estuviera acá, digamos que esto es variable, ¿no es cierto? Acá tengo atributo, pero para la aclaración. ¿Qué pasa si yo tengo que hacer la resta? Me dice su compañero. Y este es el mayor. Acá no tendríamos anterior, ¿no es cierto? Se coloca 0, ¿sí? Lo mismo si tuviéramos acá el mayor y no tengo el siguiente se coloca 0, ¿sí? Acá, por ejemplo, si esto fuera 15, así, y este fuera el mayor. Entonces, para poder determinar acá NI más 1, es decir, el siguiente, acá tuviéramos que colocar acá 15 menos 0, así. Bien. ¿Alguna Ahí otra ya está bien. duda? Gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Más dudas? No. Bien. A ver, veremos si podemos avanzar por lo menos la primera parte de la mediana. Hasta acá sería la moda.
Veremos ahora lo que es la mediana, ¿sí? Acá está. La mediana. La notación nos dice, fíjense, ME. Consiste en el valor que divide en dos partes iguales la distribución de la variable. Es simplemente eso, el valor que va a dividir en dos partes iguales la distribución de la variable. Ojo que me está diciendo la variable, que esté obviamente previamente ordenada de forma ascendente o descendente. ¿Sí? Entonces, primero tengo que organizar mis datos y después los voy a dividir en dos partes iguales, nada más. El cálculo para datos no agrupados o para variables tipo 0. ¿Qué es esto de datos no agrupados? Cuando tengo datos dispersos, obviamente voy a tener pocos datos, pero que no estén en tablita, ¿sí? Simplemente tengo datos dispersos, como es este ejemplo. Para datos no agrupados o variables tipo 0, ¿cuál es el procedimiento? Para empezar, me tengo que fijar el tamaño de la muestra, n. En este caso, fíjense, yo tengo 7 datos, ¿sí? Y 7 es un número impar de datos, ¿ya? Por lo que acá ya están ordenados de manera ascendente, ¿sí? De menor a mayor. Ubicamos cuál es el valor que divide en dos partes iguales toda esta distribución. Obviamente, si yo separo esto, ¿sí? Acá, fíjense que en un primer grupo tengo 3 datos, en un segundo grupo tengo otros 3 datos. ¿Y cuál es ese valor que ha separado en dos partes iguales la distribución? Es el 4. Entonces, en este caso, el 4 sería la mediana. ¿Sí? Simplemente es eso, nada más. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo un número par de datos, acá tengo los datos del 1 al 8 y están previamente organizados de forma ascendente. También podríamos organizarlos de forma descendente, no hay problema, pero aquí están de forma ascendente. Si yo quiero dividir en dos partes iguales, sencillo, ¿no es cierto? Hago un espacio acá y ya tengo dos grupos de 4, ¿sí? Pero yo necesito un valor intermedio. Entonces voy a tener no uno, sino dos valores intermedios, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? En este caso, lo que tenemos que hacer es eh, sacar el promedio nada más, ¿sí? Sacamos el promedio y decimos 4 más 5 dividido entre 2. Esto va a ser igual a la mediana. Ahí está. Nada más. ¿Esto para qué? Para datos no agrupados o variables tipo 0. Ahora bien, ¿qué pasa para variables tipo 1? Para variables tipo 1 tengo que hacer este procedimiento. Son estos 3 pasos. Lo primero me dice, debes determinar n medios, es decir, que la cantidad de muestra que tengo, n, le divido entre 2 y obtengo ese número. El segundo paso me dice, debes ubicar n medios en este intervalo. ¿Cómo es este intervalo? Acá al medio va a estar n medios y entre dos cantidades de la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Fíjense la notación, por favor. Es una n mayúscula sub i menos 1. ¿Qué significaba el menos 1? El anterior, ¿no es cierto? Tengo n medios y tengo n sub i. ¿Ya? Entonces, entre dos valores de la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, ubico el n medios. Ahora bien, pasamos al tercer paso, que es una condicional. Si n medios es menor a n sub i, entonces directamente la mediana va a ser el valor de la variable correspondiente. Pero si n medios es exactamente igual a ni, el valor de la mediana va a ser el promedio, ¿sí? De los valores, primero el correspondiente más el que le sigue al correspondiente dividido entre 2. Ahora bien, este procedimiento
podría parecer un poquito dificultoso, ¿no? Pero cuando ya estamos haciendo el ejercicio es más sencillo. De la misma manera, para variables tipo 2, fíjense que tengo un procedimiento bastante similar, con la excepción de que tenemos una condicional, bueno, dos condicionales al revés, y tengo la fórmula, ¿sí? Para no confundirnos, vamos a avanzar hasta acá y después vamos a ver para variables tipo 2. Bien, entonces, hemos visto dos procedimientos para la mediana. Para datos no agrupados, que ya lo hemos aplicado en estos dos pequeños ejemplos, y para variables tipo 0. Para variables tipo 1, es este el procedimiento, ¿correcto? Muy bien, a ver, vamos a ver para variables tipo 0. Bien, si me pedirían la mediana para atributos, ¿sí? Aquí me está pidiendo cuál es la mediana para atributos, voy a fijar en la definición. La mediana, me dice, consiste en el valor que divide en dos partes iguales la distribución de la variable. En ningún momento me está hablando de atributos, ¿no es cierto? Eso es porque la mediana no existe para atributos. Si llegara el caso, o si se diera el caso, yo les pido cuál es la mediana de este estudio de atributos, ustedes me tienen que responder, no existe para atributos. ¿Correcto? Bien, en este caso, para variables tipo 0, acá debo tener datos, a ver. Ahí está. Para variables tipo 0. A ver, empecemos. Acá tendríamos la moda, la frecuencia absoluta sería esta, 8. Entonces, ¿cuál sería la moda? La moda sería 5. Tengo 5 puntos en el test. Las respuestas, por favor, siempre deben ser completas. No solamente es la cantidad, sino de qué se trata el estudio. 5 puntos en el test. La mediana, ¿cómo sería? La mediana me dice, debes organizar los datos previamente en forma ascendente o descendente, ¿sí? Y ver cuál es el valor que divide en dos partes iguales la distribución. En este caso, fíjense, yo aquí tengo los valores, pero ya están organizados en una tabla. Pero como son pocos datos, podríamos volver a organizarlos. No sé si tengo por acá los datos. No, no los tengo. Bien. 0, por ejemplo, se repite una vez, 3 se repite 6 veces. A ver, vamos a organizar un poquitito. Ahora sí. Ya, 6 veces entonces 3. 5 tendríamos que repetir 8 veces. 7 3 veces y 9 2 veces. Listo. Bien. Este sí es un trabajo un poco moroso, obviamente que después de organizar los datos tengo que volver a colocarlos como si estuvieran desorganizados. Bueno, ni tan desorganizados porque fíjense que estamos respetando el orden ascendente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en este caso, hemos realizado el conteo. Aquí tengo 5 datos. 5 datos más. 5 datos más y está correcto. Son los 20 datos. Para determinar la mediana, como tengo una cantidad de datos par, tengo que ubicar los dos datos que están a la mitad, ¿no es cierto? Aquí sería, hasta acá tenemos 5 y hasta acá tenemos otros 5. Entonces, fíjense que estos dos datos son los que están exactamente a la mitad. Le sacamos promedio y la mediana, en este caso, tendría que ser 5. Esto no existe para atributos. La mediana es igual a 5, ¿sí? Muy bien. Y ya tendríamos el valor de nuestra mediana. Ahí está. Bien. Para distribución de frecuencias de variable tipo 1.
que eran las preguntas desconocidas del examen de ingreso. Tendríamos que hacer el procedimiento, ¿no es cierto? Acá es bastante sencillo para datos desorganizados o variable tipo 0, pero para variables tipo 1 tengo que respetar un procedimiento. ¿Cuál era ese procedimiento? Primero me dice, debes determinar n medios. Muy bien. ¿Cuánto era n en este ejercicio? 60. ¿Sí? Recuerden que la suma de todas las frecuencias absolutas te tiene que dar la cantidad de datos que tienes en total, el tamaño de la muestra, n. Entonces aquí tendríamos 60 dividido entre 2. Esto sería igual a 30. Muy bien, ya tengo n medios. Me pide ubicar el n medios entre dos valores consecutivos de la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Ya, muy bien, entonces para empezar, necesito colocar al medio 30, ¿no es cierto? Ahí está, n medios. Ubico. ¿Entre qué dos valores estará 30? De toda esta columna, ¿entre qué dos valores está 30? Fíjense, 30 está entre 19 y 32, ¿correcto? Entonces voy a remarcar un instante nada más entre 19 y 32. Acá al medio está n medios. ¿Sí? Bueno, no sé si exactamente al medio, pero entre esos dos valores está. Ahora bien, ¿a qué corresponde? Esto corresponde a que este 19, ¿sí? Va a ser el valor de n sub i menos 1. N sub i menos 1. Y este 32 va a ser n sub i. Ahí está. Entonces 19, n sub i menos 1 y 32, n sub i. ¿Correcto? Muy bien. Además de eso, donde está el n sub i, yo voy a subrayar. O podríamos resaltar también si gustan. Yo lo voy a subrayar nada más. ¿Por qué? Porque con esta fila es con la que vamos a trabajar. ¿Ya? Bien, vamos a copiarnos entonces los valores que hemos determinado. N sub i menos 1 había sido 19. A ver. N sub i menos 1, 19. Ahora sí. No sé si estamos dentro de la... Ahí está. 19 y n sub i 32. Correcto. Muy bien, ya tenemos entonces este intervalo. Pasamos a lo que es la condicional. Me dice, si n medios es menor a n sub i, entonces la mediana va a ser directamente el valor correspondiente. En este caso, vamos a copiar todo esto para poder... Bien, en este caso teníamos n medios que es 30. Y n sub i es 32. Y corresponde, ¿no es cierto? 30 es menor a 32. Por lo tanto, la mediana me dice tiene que ser igual al valor correspondiente. ¿Cuál es ese valor correspondiente? Fíjense, para eso hemos subrayado esta fila. ¿Cuál es el valor correspondiente? ¿Dónde está n sub i? Este es el valor correspondiente. Y sub 3 igual a 2. ¿2 qué? 2 preguntas desconocidas del examen de ingreso. Entonces, en este caso, tuviéramos 2 preguntas desconocidas del examen de ingreso. Ahí está. ¿Sí? Bien, esta sería entonces la respuesta. A ver, esto de la materia reprobada. Ya está. Listo, ahí tendríamos entonces la respuesta. Bien. De manera similar es el procedimiento para variables tipo 2.
Sí, no sé si hasta acá tuvieran alguna duda, alguna consulta. Lice, tengo Sí, dos preguntas, dos dime. dudas, mejor dicho. En la parte que está ahorita mismo en el Word, esos pasos para variable tipo uno y tipo 2 es para ambos casos, o sea, para número impar de datos y número par de datos. Sí, 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 para cualquiera de los dos. Directamente porque se Y la, aplican fórmulas. y la otra pregunta sobre lo que estaba haciendo, sacando la mediana, ese, digamos, si n medios es menor al número de la frecuencia acumulada, Ujú. no siempre no sería menor la frecuencia acumulada a n medios. Ya, es que podría dar la ocasión que n medio sea exactamente igual a ni. Justamente eso es lo que les quiero explicar para terminar. Por lo general pasa el primero, ¿sí? Pero a ver, veremos qué pasaría si es que en algún caso nos diera este igual a 30. Digamos, este sería el caso. Fíjense, en el segundo paso nos dice ubicar n medios entre dos valores consecutivos de la frecuencia absoluta acumulada. Y fíjense, me dice n sub i menos 1 es menor a n medios. Y n medios es menor o igual a, entonces podría ser ni exactamente igual a n medios. Y como en este caso estoy alterando, lo voy a cambiar de color para que no se confundan. Sería igual a 30, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaría si fuera igual? Si fuera igual, a ver, acá vamos a insertar de otro color, porque este no es, ¿sí? Si esto fuera igual, ahí está. ¿Qué tendríamos? Tendríamos nuevamente acá 30 igual a 30, ¿sí? 30 igual a 30. ¿Cómo sería la fórmula de la mediana? No es directamente esta. Tendríamos que, nos vamos a copiar un ratito para que ustedes no tengan ninguna duda. Es esta. Aquí estamos. Bien. En este caso, entonces, esta sería la fórmula a aplicar. ¿Y de dónde saco estas cantidades? Fíjense, para empezar me dice el valor correspondiente, ¿sí? El mismo que hemos determinado, ¿sí? Pero me dice más el valor siguiente al correspondiente. Recuerden que este más 1 significa el posterior, es una posición posterior. ¿Cómo tendría que ser? Acá vamos a colocar simplemente la estructura y nos vamos a fijar. Si esto fuera 30, este sería el valor correspondiente, ¿no es cierto? Y el x sub i más 1 sería el posterior, entonces tuviera que fijarme este también. Sería 2 y 3. Por lo que x sub i sería 2 más x sub i más 1, el posterior sería 3, y lo dividimos entre 2. Y obviamente el resultado acá sería 2.5, ¿no? Esto sería en ese caso hipotético, ¿ya? Pero esto se los voy a dejar simplemente así tachado para que no se vayan a confundir, ¿sí? En este caso, esto es 32, si es mayor. Pero ya saben cómo tuviéramos que determinar si es que fuera exactamente igual NI a N medios. No sé si Gracias. tuvieran alguna otra duda, ¿no? ¿De qué? No hay más dudas, ¿no? Bien. Bien, nos vamos a detener acá. Tengamos la grabación. Bien, lo que vamos a hacer, la siguiente clase vamos a terminar de ver, nos faltaría ver lo que es la mediana para el caso de variables tipo
2, ¿no es cierto? Y vamos a terminar también de ver las ventajas, desventajas y la media aritmética y las demás. ¿Ya? Entonces ahorita ya no quisiera avanzar, pero no vamos a terminar de hacer todo el procedimiento. Eso sería todo por hoy. Chicos, por favor, vayamos abandonando la sesión. ¿Alguna duda? No creo, ¿no? Ya. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, que les vaya bien.